Ven la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí. Damos un minutito más y arrancamos. Ya se enteraron que el parcial es el jueves, ¿no es cierto? Me Sí, el imagino que jueves a sí. las 6 nos dijeron. Sí, a las 6. Ah, profe, Bueno, le hago una consulta sí, al parcial, a ver si sabe. Em, Vio que es en modo de cuestionario, como veníamos trabajando al final. Son creo que 10 preguntas en 40 minutos. sí. ¿Tiene idea si es cuestionario como veníamos trabajando, que vos podés hacer en el orden que vos quieras, o una vez que pasa la pregunta no puede retroceder a la anterior? Porque No, creo que se puede previamente retroceder. Podés se puede. retroceder, ¿Se avanzar, puede? sí. Sí, Perfecto, sí, sí. gracias. Y cuando le das enviar final, ahí ya no. Tenés un tiempo para ir y venir. Listo, gracias. Claro, pero vos podés arrancar haciendo de la 10 si querés, suponete. Sí, sí, yo, miren, supongo que será como el año pasado, yo los he hecho, los exámenes, y uno puede saltear y al siguiente, poner el 3 no te sale, está trabado, vas al 4, entonces después volvés al 3 y lo intentás hacer, se puede. Supongo que esa es la pregunta, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar, ya somos más de 80, voy a grabar, vamos a continuar con la unidad 8 que habíamos empezado el jueves pasado. Sí, digo bien. Recording in progress. Muy bien. Aquí continuamos con la unidad 8, como decíamos. Recuerden que estos son problemas o sea, problemas no, sino reacciones donde se encuentra un equilibrio, ¿no es cierto?, químico, donde son el tipo de reacciones como las que ven ustedes ahí, donde A y B, ahí lo amplié, ahí está, A más B, reaccionan para dar C más D, acá estoy haciendo un repasito, pero C más D pueden reaccionar para dar A más B. O sea, los productos, los reactivos reaccionan para dar producto y los productos pueden descomponerse en los reactivos. Entonces va a llegar un punto que la reacción se frena, no quiere decir que se frena, sino que la velocidad con que A y B reaccionan para dar C y D coincide con la velocidad que C y D se descomponen en A y B. Entonces, en ese punto se llega al equilibrio químico y allí se puede plantear una constante Kc, donde la concentración de los productos, CID en este caso elevado a sus coeficientes estequiométricos, dividido la concentración, o sea, la multiplicación de la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos, dividido la concentración de los reactivos, concentración molar siempre, elevado a su coeficiente estequiométrico, eso da una constante a una temperatura dada, y a eso se la llama Kc. Los corchetes indican concentración molar, moles por litro. Y ahí tienen el planteo de Kc. Esto ya se los había dicho, que la reacción, una reacción del tipo completa, como es esta, que el carbonato de calcio se descompone para dar óxido de calcio y dióxido de carbono, esta puede ser de tipo completa, fíjense, una flecha, pero si la cierro, le pongo una tapa al recipiente y hago en un recipiente cerrado, bueno, va a llegar un punto que va a venir para este lado, pero va a llegar un punto que el dióxido de carbono no puede ser eliminado en la atmósfera, queda ahí, entonces llega un punto que la reacción pasa a ser reversible, donde el dióxido de carbono reacciona con el óxido de calcio. Profe, Y acá perdón, les pero expliqué. hay algunos chicos que me están diciendo por un grupo que que no los Entran, autorizaste todavía. porque yo ya saqué la sala de espera. Me pasa lo mismo, ahí están entrando algunos. A ver, invitar. Sala de espera acá. Sala de espera. Ahí están entrando. A ver qué pasa con la sala de espera. Ahí está. Profe, después va a subir el power, ¿no?
Sí, lo que pasa es que todavía no subimos la unidad 8, no hicimos, todavía la unidad 8 no la armamos, pero ya la vamos a armar esta semana. Bueno, ahí creo que están, me queda uno solo, no, uniendo, dice. Ahí está, estamos todos. Profe, ¿las actividades se entregan el 8 con el cuestionario? Bueno, eso lo vamos viendo después, si necesitan un tiempo más. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Esta que vamos a dar hoy es la unidad 8, ¿no, profe? ¿Cómo? No escuché. Sí, esta que vamos a dar hoy es la unidad 8. Sí, vamos a continuar con la unidad 8. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. No tiene nada que ver con la unidad 8, en realidad es de la unidad 1, porque estoy haciendo la práctica y hay una pregunta que dice, todos los átomos del elemento bromo tienen 80 nucleones. Yo a eso lo saqué como, a nucleones lo tengo como que son los protones y los neutrones. Si yo hago la suma me da 80, pero en la resolución me parece que es falso. ¿Cómo se sacaría eso? A ver, Que espera. varía el número de neutrones. Eso, creo que es eso que dijo un compañero. Recording stopped. Esperen que detuve la Claro, por los grabación isótopos. porque si no va a quedar mal para subir. Ahí está. La pregunta es, ¿neutrones tenés? La pregunta es, todos los átomos del elemento bromo tienen 80 nucleones. Ah, son los elementos del núcleo. Protones más neutrones. Por eso mismo, protones más neutrones. Yo lo sumé y me dio 80, pero en la resolución me dice que es falso, por eso te quería preguntar para sacarme la duda, para ver si yo lo había hecho bien o estaba mal la ¿Y resolución. habría que buscar, qué era, el bromo? Sí, el bromo. Y hay que buscarlo en la tabla periódica. Bueno, lo busquemos. ¿No tenías otro dato? No, pero como dice todos los átomos, yo pensé que como que el error estaba ahí. Dice todos Bueno, los lo que átomos pasa es que hay isótopos del bromo. Algunos tienen 79, otros tienen 81. Ahí debe estar el tema. Ah, Es un promedio. claro. Esa es. Buenísimo, mil gracias. Esa es la cosita, sí. ¿Puedo grabar la clase? Sí, yo la voy a grabar. Recién la detuve de grabar porque como nos estábamos yendo del tema, yo quiero subirlo para que esté la 8. Bueno, creo que estamos todos. No tengo nadie en sala de espera. Bien. ¿Está? Bueno, profe. Somos, bueno, ahí estamos, 99 somos, bueno, ahí va, esperen que voy a grabar. Esta es la segunda parte y creo que hoy la terminamos, de la unidad 8. Después nos ponemos al día los profes y subimos todo, despreocúpense. Lo que pasa es que todavía están con las 7 ustedes, ¿eh? Ahora sí, ya esta semana ponemos al día para que puedan. Aparte, bueno, ustedes el jueves rinden toda la materia, la primera parte, así que primer parcial, así que, bueno, repasen y después se ponen a hacer los problemas de la unidad 8. Bueno, grabo. Recording in progress. Bueno, continuamos con con la segunda parte de la unidad 8. Voy a hacer un repasito para los que recién entran. Este era acá. ¿Se acuerdan que esta unidad hablábamos de equilibrio químico, que es el tipo de reacciones donde donde los reactivos se transforman en productos y los productos pueden transformarse en reactivos, ¿sí? Tienen acá doble flecha. A más B pueden dar C y D, pero a su vez C y D tienen la particularidad de poder dar A más B. Por eso es la doble flecha. Cuando la reacción avanza y llega a un punto que se frena, que en realidad no es que se frena, sino que la velocidad de la derecha de A más B para dar C más D coincide o son igual que la velocidad con que C y D se descompone para dar B y D, ambas velocidades son iguales, las concentraciones ahí se mantienen constantes. Es un equilibrio químico, ahí se denomina que llegamos al equilibrio químico. Entonces uno puede tener las concentraciones molares de los 4 elementos para esta reacción. Entonces si uno hace el cociente, ¿no?, de C y D, que son los productos, la concentración molar de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico sobre el cociente de la concentración molar de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico, esto nos da una constante, ¿sí? Y a modo de ejemplo, yo a lo último,
en la clase pasada, porque algunos se retiró antes, les planteé 5 experiencias distintas hechas en el laboratorio. Este es un dato real, es una experiencia real, donde se planteó esta ecuación, ¿sí? Esta es la reacción. El dióxido de azufre con el oxígeno da trióxido de azufre con estos coeficientes estequiométricos. Se plantea la KC, y lo que se hizo es lo siguiente: en la experiencia 1 se colocó cierta cantidad de dióxido de azufre y cierta cantidad de oxígeno, se esperó un tiempo, y después cuando se llegó al equilibrio, se calculó las concentraciones de los tres, hasta del producto. Se calculó Kc, o sea, el dióxido de azufre 0,17 al cuadrado, esto acá, y 0,30 acá, se hace la ecuación matemática y dio 279,2. Otra experiencia, se colocaron distintas cantidades, se esperó un tiempo, y se obtuvo todos los productos y reactivos nuevamente, se hizo el cálculo y dio 270. En la tercera experiencia, la cuarta, no se colocó reactivos, sino que producto nada más. Después de un tiempo, como ustedes son reversibles, se llegó a ver dióxido de azufre y oxígeno, vean que acá tenemos ciertas cantidades, se volvió a calcular la Kc cuando se llegó al equilibrio, y también se llegó a estos valores, y la experiencia 5 es que se puso un poquito de cada uno, de los tres, tanto productos como reactivos, y al tiempo también se calcularon las concentraciones, llegaron a las concentraciones, y se calculó la Kc. Con eso, ¿qué les quiero decir? Fíjense, esos valores de Kc, si bien no son exactos, no son iguales, pero para los fines experimentales y siendo resultados de laboratorios, podemos decir que prácticamente es el mismo número, ¿sí? Hay un error de práctica, de la realización de la experiencia, ¿sí? De métodos, del método que se utiliza de análisis, es método experimental, y así que podemos decir que a esa temperatura, estas 5 experiencias, por supuesto, también fueron analizadas a la misma temperatura, allí se calculó la Kc para esta reacción, ¿sí? Eso para que ustedes vean cómo es que se hace, ¿sí? Bien, esperen que quedó acá. Una cosa importante, y esto también lo vimos en la clase pasada, es que no se coloca el valor, la concentración molar de un sólido. Cuando hay un sólido en la reacción química, esto se lo considera como una concentración constante, o sea, tiene una concentración porque es un sólido, entonces se lo considera que está dentro del valor de la Kc, así que cuando uno tiene que expresar, por ejemplo, el valor de la Kc, vamos a hablar de esta, el dióxido de azufre, de nitrógeno, al cuadrado sobre el retróxido de nitrógeno a la 1, porque acá no hay un coeficiente estequiométrico, sino que es 1. Perfecto. De la segunda reacción que tengo acá, coloco este compuesto al cuadrado sobre el óxido de nitrógeno y cloro. Este al cuadrado, porque acá tengo 2 óxidos de nitrógeno, y el cloro a la 1. Así sería la expresión matemática. ¿Cómo sería la expresión matemática de la Kc del último caso? Fíjense acá que tienen sólido y acá sólido. Así que estos no intervienen en la Kc, se coloca solamente la concentración molar del dióxido de carbono. Y esta última tiene el bicarbonato de sodio, que es sólido, carbonato de sodio, que es sólido, agua, y dióxido de carbono, que es gaseoso, así que solamente intervienen estos 2 elementos en el valor de la Kc. Así que eso tengan en cuenta cuando vean la reacción y van a plantear los distintos equilibrios. Y ahí explico por qué. Bueno, constante de Profe, equilibrio. ¿puede explicar el por qué se me cortó? ¿El por qué no es el te sólido? escucho. ¿Por qué qué? ¿Se me ¿Por escucha? qué no entra el sólido en la Kc? Claro, sí, sí. Claro, porque el sólido, en las expresiones matemáticas de Kc, es concentración molar, que son moles del soluto en un litro de solución. En un sólido no existe la concentración molar, se la considera que es constante, ¿sí? No puedo decir la concentración molar de un sólido, de la sal o el bicarbonato, lo que intervenga, no hay concentración molar, es un sólido, ¿sí? Entonces se lo considera que es constante y se incorpora se considera que está incorporada dentro del valor de la Kc, que es una constante, ¿sí? Porque, bueno, ahí el sólido, como dice acá abajo, fíjense, es una propiedad intensiva, que no depende de la cantidad de sustancia. Por eso se la considera, las concentraciones son constantes y se la introduce dentro de la Kc. Por eso no va. Ahora, cuando estamos en una reacción donde los elementos que intervienen son todos gases,
Acá podemos plantear la Kc de otra manera. En vez de colocar concentración molar, que es el corchete, que es mole por litro, podemos poner presiones parciales. Esa presión parcial que ustedes calcularon en la unidad 4 y que estudiaron, ¿sí? Entonces, ante la reacción genérica esta, donde todos son gases, vamos a plantearla de esa manera. Kp, en vez de decir Kc, vamos de presión, es la presión parcial de C elevada a la C, que va a ser C, va a ser el coeficiente estequiométrico de la reacción, por presión parcial de D elevada a la D, sobre la presión parcial de A elevada a la A, por presión parcial de B elevada a la B. O sea, es otra expresión matemática de la constante de equilibrio. En vez de Kc, que son Kc es concentración, la C indica concentración de las molar de los elementos intervenientes en la reacción. En cambio, si son todos gases, puedo poner Kp, porque a lo mejor tengo ese dato, tengo las presiones parciales más que la concentración de los gases, ¿sí? Es más factible. Así que planteo lo mismo, pero con Kp. Se da exactamente la misma situación, que vamos a obtener a un valor, cuando se llega al equilibrio, que es constante a una temperatura determinada. ¿Hay una relación entre Kp y Kc? Sí. Sí la hay, ahora la vamos a ver, porque puede suceder que en un problema matemático les doy Kc y pueden necesitar la Kp, o viceversa. Tienen la Kp y necesitan la Kc para poder resolverlo, y se puede. Fíjense, es un artilugio matemático. Fíjense, esta es la ecuación de los gases, que ustedes la conocen perfectamente. Simplemente pasan volumen para acá abajo, y me queda N sobre B. N es número de moles del soluto para plantear la presión parcial, y B va a ser volumen, que lo ponemos en litro, 1 litro. Si pongo números de moles por litro, estoy haciendo la concentración molar. Allí. Entonces, voy a reemplazar en Kp. Esta es la presión parcial de cada elemento interviniente. Vamos a hacer el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Entonces, ponen que la concentración molar a la C es igual a RT a la C. Estoy colocando esto acá. Esto es ponerle presión parcial de C, bueno, pongo acá, elevado a la C. Pongo la C porque está elevado a la C. Acá elevado a la D, acá elevado a la A, y acá elevado a la B. Todo lo mismo, nada más que los 4 elementos que intervienen en la reacción. En rojo, si ustedes lo miran, y se olvidan de todo lo demás, y miran solamente en rojo, ¿quién está expresado ahí? ¿Qué ven? La expresión matemática molar. Sí, pero si miran solamente lo rojo, C a la C, D a la D, sobre A a la A, por B a la B. ¿Qué es? Los productos y los Miembro de la reactivos. la fracción molar. No, no es fracción molar. ¿Qué? Es Fracción más molar del elemento. moles sobre No. litro de solución. No. Moles Esto, sobre litro. acá adentro, es moles de C por La litro. molaridad. Eso es molaridad. Muy bien, esta es molaridad de C a la C, esta es la molaridad de D a la D, sobre A a la A y B a la E. Si ustedes ignoran ignoran esto, y miran solamente lo colorado, yo les pregunto si les es familiar alguna fórmula, Profe, a algo. dijeron ahí en el chat. Es la fórmula de Kc. Claro, no, yo no puedo mirar el chat, no puedo hacer todo, pero si me lo dicen, feliz de la vida. Es Kc, perfecto. Entonces, lo que se hace es extraer, en vez de poner todas las concentraciones molares, se pone Kc y queda Kc por RT a la delta N. Entonces, Kp es igual a Kc por RT a la delta N. ¿Qué es delta N? Bueno, es la sumatoria, esto que está acá arriba, de C más D, el número de moles de C más D, menos, porque está dividiendo la sumatoria de los moles de A más B. Abajo creo que lo puse. Ahí está. ¿Lo ven ustedes? ¿Qué es delta N? Así que es un artilugio matemático. Kp es una ecuación que relaciona Kp con Kc. R, por supuesto que saben quién es, ¿no? ¿Quién es? No me digan en el chat. R la constante. Eso, 0,082. Está la de los gases y la temperatura, y como ustedes saben que Kp y Kc varían con la temperatura, así que va a ser dato, así que la temperatura la ponen ahí, en Kelvin, ¿sí? Y ponen delta N. Entonces, pueden entonces... ¿Qué era Kc? Kc, me voy a ir para atrás. La constante de todavía equilibrio. no, la constante de equilibrio, esta, ahí lo tengo. Acá. Es la concentración molar en el equilibrio. Cuando llegó la reacción al equilibrio y se frenó, hay una concentración que se puede medir y determinar, que son moles por litro de C,
y de D, o sea, la concentración molar de los productos, elevado a su coeficiente estequiométrico, sobre la concentración molar de los reactivos, también elevado a su coeficiente estequiométrico. Por eso yo les decía, a ver si se familiarizaban, acá, ¿no? Acá estoy, esto que está en rojo es lo que recién les mostré. Es Kc, la constante de equilibrio. Y Kp es la constante de equilibrio también, pero con presiones parciales. Por eso Kp, la P les ayuda a saber qué es presiones. Y Kc lleva concentraciones para su cálculo. Y hay una relación, que es esa fórmula, de una con otra, que ustedes lo van a tener que aprender. ¿Sí? ¿Sí? Puede ser que ya en el caso de que nos pidan ejercicio de calcular Kp y tengamos las presiones, sin contar la Kc, ¿puede ser que haya ese tipo de ejercicios? Claro, claro, podés tener las presiones parciales, un problema cualquiera de la unidad 4, y yo te pedí Kp. Y lo único que tenés que hacer es colocar las presiones parciales de C y D, ahora me voy a ir a la fórmula. Sí, la fórmula constante. Solamente que en vez de concentración se en vez de poner concentración, pones presiones. La presión parcial de C elevado a la D, presión parcial de D elevado a la D, que es D es el coeficiente estequiométrico de la reacción, ¿no? Lo mismo con A y B, de acá. O sea, matemáticamente Kp y Kc son iguales. La única diferencia es que con Kc colocan las concentraciones molares. Si los datos dan para tener Kc, ustedes van a para tener concentraciones molares, ustedes van a calcular Kc. Ahora, si los datos son presiones, cuando son todos gases, es muy probable que sean las presiones de cada gas en la mezcla, van a poder calcular Kp, no Kc. Ahora, si yo tengo todo para calcular Kp y necesito Kc, yo les estoy dando una herramienta que es muy fácil porque la temperatura la saben, la van a tener que saber, la temperatura de la experiencia, esta es la constante de los gases, que es 0,082, y delta N lo miran en la fórmula, que acá yo les voy a hacer un problema, el problema que sigue, para que vean un ejemplo. Acá. Calcular la constante Kp a 1000 Kelvin, o sea, tienen que saber Kp y ya tienen la temperatura. En la reacción de formación del amoníaco. Si Kc es 1,996 por 10 a la menos 2, por supuesto esa temperatura. Si no fuera la misma temperatura, yo no podría estar haciendo este problema. Está por supuesto el problema, la reacción del problema, un nitrógeno con 3 hidrógenos me da 2 amoníacos. Y les pregunto Kp, todo gaseoso, ¿sí? Pero yo el dato que tengo, que busqué en la bibliografía, hallé Kc, perdón. Entonces, bueno, ¿cómo hago para saber Kp? Bueno, con la fórmula que yo les expliqué recién. Delta N, ¿cómo se calcula? Son el número de moles de productos en la reacción estequiométrica, viene relacionada a la fórmula, es 2, es este 2, que acá está, menos, acá está este menos, el número de moles de los reactivos, que es 1 del nitrógeno, ahí lo tienen, y 3 del hidrógeno, acá lo tienen, o sea, 4. 2 menos 4 menos 2. Así que el delta N da menos 2. Me voy a la fórmula, Kp, que es la incógnita, Kc es dato, es esto, R ya lo sabemos, la constante de los gases, temperatura es dato, 1000, así que, y el delta N lo acabamos de calcular. Así que, acá lo tienen, acá tienen la Kp, que es el dato, la constante de los gases, 1000, a la menos 2, y el resultado. Así que tienen el dato de Kp. ¿Cuál es el significado? Ese es un ejemplo típico de uno para el otro. Puede ser al revés, de Kc ir a Kp, de Kp a Kc salen de la misma fórmula, y lo que tienen que mirar es la reacción y hacer la resta de los moles en la ecuación balanceada. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significado tiene una Kc o un Kp? Es lo mismo, cuando da grande o muy chico. Fíjense, si da una Kc mayor a 10 a la cuarta, dice acá, o sea, una Kc grande, 10 a la cuarta es 4,0 para acá, es decir, 10.000, es un valor grande de 10.000, quiere decir que... Y la masa se desplaza hacia los productos. Claro, hay un gran desplazamiento de esta reacción hacia los productos, porque de este cociente, esperen que yo me voy a ir a buscarlo nuevamente, acá lo tengo, si este valor es grande, quiere decir que este cociente es muy grande, quiere decir que está muy retirada, muy desbalanceada para este lado, tengo mucho producto y poco reactivo. ¿Se siguió? Ahora, fíjense acá, cuando es más o menos a 1,
El gráfico, y aparte acá dice concentración en este producto, acá parto de producto, baja, 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 y casi no queda nada, y quedó casi todo, perdón, esto es reactivo, reactivo baja, 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 y no queda nada, los productos queda todo, casi todo producto. Cuando es aproximadamente igual a 1, está equilibrada, hay la misma cantidad de producto que de reactivo, ¿sí? Y acá tienen el gráfico cómo sería. Ahora, si es muy bajita, 10 a la menos 2 es 0,001, es decir, muy, muy chiquita, quiere decir que, volviendo, por eso no me fui a este, si este valor es muy chiquitito, quiere decir que hay poquito producto, hay mucho reactivo. Entonces, la reacción prácticamente no ocurre, hay mucho reactivo, los reactivos quedan prácticamente sin reaccionar, y acá quedaron, y producto muy poquitito. ¿Me siguieron? Y ahora vamos Profe, a cuando práctica. decís, profe, Sí. cuando habla de KC igual a 1, ¿quiere decir que Sí. puede ser que el KC valga una constante cualquiera? En ese caso. ¿La KC qué? Si la KC puede valer cualquier constante que sea igual a 1. Puede valer cualquier, involucra un no, exponente. tomar cualquier valor, es un valor numérico. Sí. Sí, sí, sí. Ah, no sé la pregunta. Por ejemplo, acá les doy 3 ejemplos reales. Tres Claro, eso equilibrios. de... Acá está, a temperatura, fíjense que siempre va a estar la temperatura, porque cuando varía la temperatura va a variar KC. Entonces es un dato que lo necesito, ¿sí? Entonces, fíjense, en el primer caso, la reacción de hidrógeno, cloro para dar ácido clorhídrico a esa temperatura, 298 Kelvin, 2,5 a la 33, es decir, 33 es enorme, o sea, 33 0 para este lado, 2, no sé, millones, no sé, es enorme esta reacción, ¿sí? Ese número. Entonces la reacción está, o sea, es muy grande los productos, entonces va a estar muy desplazada hacia la derecha, voy a tener muchísimo ácido clorhídrico. A esta temperatura es 55, bueno, es baja, como es parecida a 1, digamos. Va a haber un equilibrio, va a haber aproximadamente las mismas cantidades de los 3 elementos. Y a esta temperatura, fíjense, 5,3 a la menos 31, es 0,31 y después aparece el 5, o sea, es re chiquitita, prácticamente óxido de nitrógeno. A esa temperatura no se va a formar y va a haber muchísimo oxígeno y nitrógeno. Eso para que ustedes, ay, yo toqué algo. Para escribir toqué, bueno. Va a haber, esto para que ustedes tengan una idea, cuando vean un valor de una KC, puedan interpretar para qué lado está desplazado el equilibrio, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los índices estequiométricos? Fíjense, ay, ¿ese quién es? Hay alguien que está escribiendo, porque yo no lo estoy haciendo, ¿puede ser? Bueno. No sé quién es, profe, de verdad. Ramiro no sé cuánto decía, bueno, pero hay alguien ahí escribiendo. Fíjense la reacción esa que yo les planteo ahí. Hidrógeno, un mol de hidrógeno, un mol de yodo, da 2 ácido hidrídico. La de abajo, medio mol de hidrógeno con medio mol de... Lo que descuidado, perdón. Está bien, no hay problema. Medio mol de... me sorprende que lo puedas hacer, pero bueno, no importa. Medio mol de hidrógeno, medio mol de yodo, da 1 mol de ácido iohídrico. Las dos reacciones están perfectamente planteadas, perfectamente balanceadas, pero la KC va a ser diferentemente planteada, ¿sí? Porque está relacionada con el coeficiente estequiométrico. Estas barras son concentraciones molares, y los coeficientes estequiométricos son diferentes, y por lo tanto voy a tener un valor de KC a la misma temperatura diferente, ¿sí? Así que hay una relación, esta KC va a ser igual a esta KC', la llamé, al cuadrado. Numéricamente esa es la relación, porque esto es como si la dividiera por 2, esta reacción es esta dividido 2. Bueno, el valor de la KC va a pasar lo mismo, así que si tienen diferentes coeficientes estequiométricos y tienen una KC y necesitan saber para la misma reacción, lo pueden hacer de esta manera. Depende la KC, por supuesto, de los coeficientes estequiométricos con los que están balanceados. En general, los problemas que van a tener que hacer, ya están planteados los problemas, ya está la reacción planteada y la van a poder ver, entonces ya van a tener los coeficientes adecuados para poder resolver el problema adecuadamente con el dato de la KC, digamos. Pero
creo que hay un problema si no lo han cambiado, porque ya hace varios años, por ahí ya lo han cambiado, que es, depende en cómo lo balanceen, es el resultado. Así que bueno, por ahí lo pueden hablar después en la práctica, si tienen algún problema que no les da la respuesta, y puede ser este, es el problema, que lo balancearon con diferentes coeficientes estequiométricos. Bien, otro problema que les puede surgir, fíjense estas dos reacciones, dióxido de azufre 2 más oxígeno me da 2 trióxido de azufre. Estos son los reactivos, esto es el producto. Bueno, ¿qué pasa a la de abajo? Es la misma ecuación pero invertida, ¿sí? 2 trióxido de azufre se descompone para dar el dióxido de azufre y el oxígeno. Bueno, estos son los reactivos y estos son los productos. Yo ya se los dije en la primera clase, que quién es reactivo y quién es producto depende de cómo la planteo, cómo está planteada en el problema, ¿sí? Así que ustedes ven cómo esté planteada y van a tener, no tienen que tener duda. Los que están de este lado de la flecha son los reactivos y estos son los productos. ¿Cómo plantean KC? Pues así. Bueno, acá está KP, ¿no? Que es la presión, porque son gases, pero es exactamente igual si fuera KC. Así que arriba se colocan los productos, acá tienen para esta ecuación, y abajo se colocan los reactivos, elevado al coeficiente estequiométrico adecuado. ¿Cuál es la relación matemática de una con la otra? Ahí lo tienen. Aquí está. KP, me fui, perdón. ¿Cómo puede ser tanto? No, estaba bien, profe. Ahí está, Kp', que es esta, es igual a la inversa de la otra. Es decir, que si ustedes tienen que calcular la Kp de la reacción inversa, hace 1 sobre el Kp que tienen como dato, ¿sí? Y ya lo tienen que calcular. Esta es la relación que hay. Perfecto. Bueno, otra cosa que les puede surgir de duda, vamos a volver a poner pantalla completa. Una cosa que le puede surgir de duda cuando se pongan a hacer los problemas, sobre todo, es por qué la Kp y la Kc no tienen unidades. Porque si ustedes colocan Kp, expresión parcial, generalmente en atmósfera, y si colocan concentración molar, generalmente es moles, ¿no? No hay otra, tendría que dar concentración molar, la Kp y la Kc tendría que dar una unidad, que serían moles para un lado o atmósfera para el otro. Entonces, para evitar que la Kp y la Kc tengan unidades y que pueden ser diferentes las unidades de acuerdo a qué balance de la reacción que estoy hablando va a dar, lo que se hace es que esta constante están relacionadas con una concentración molar de referencia y presión molar de referencia, que es, le damos un valor arbitrario de 1, a propósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que se entienda lo que les estoy diciendo, la presión parcial de esta reacción, la Kp de esta reacción, el tetróxido de dinitrógeno, se descompone, da 2 dióxido de nitrógeno. Si yo planteo Kp, ¿no? Sería la presión parcial del dióxido elevado al cuadrado, o sea, sería atmósfera al cuadrado, sobre la presión parcial del óxido de nitrógeno, elevado a 1. Entonces, si yo saco las unidades, me quedaría la expresión matemática en atmósfera. Entonces, para que no ocurra eso, porque cada reacción tendría sus propias unidades totalmente diferentes, de acuerdo al juego de coeficiente estequiométrico que tenga la reacción, se lo divide por, en este caso, fíjense ahí lo tiene, por la presión de referencia, y cuando es Kc, por la concentración molar de referencia, que es 1, y matemáticamente no se usa, pero es para que ustedes sepan por qué no tiene unidades, porque ahí se anulan las unidades. De esa manera, anulamos las unidades y no nos preocupamos. Tanto Kp como Kc no tienen unidades. Bien, sigamos. Bueno, este es otro concepto que ustedes van a ver en diferentes problemas. Ya saben cómo calcular Kc, ya saben cómo calcular Kp, uno con concentraciones molares, otro con presiones parciales. Tienen la ecuación que relaciona el Kp con Kc, ustedes la pueden calcular, la van a tener que estudiar, pero la hacen una de ellas, se acordaron cómo es, la fórmula es muy sencilla, Kp es igual a Kc por R por T a la delta N. Y después... ¿En el parcial nos dan la fórmula o la tenemos que saber? No les damos la fórmula, pero vos te haces 3 problemas seguidos y el cuarto ya la sabes, porque son siempre las mismas, es muy sencillo, ¿sí? No te preocupes en ese sentido. Haciendo la práctica lo vas a aprender. Y después vimos qué relaciones hay la Kc con la Kc de la reacción inversa, o cuando juegan con coeficientes estequiométricos diferentes, ¿sí? Eso ya lo vimos hasta recién. Ahora vamos a ver otro concepto que es
el cociente de reacción Q. Bien, Q, fíjense, matemáticamente Q nuevamente repite la fórmula, ¿sí? Es igual al Kc. Fíjense que las concentraciones molares de los productos dividido las concentraciones molares de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. La diferencia es que esas concentraciones molares no son las concentraciones del equilibrio, son de un momento dado de la reacción. Porque las reacciones, ustedes vieron los gráficos, van avanzando, y llega un punto que se detiene y decimos que estamos en el equilibrio. Eso sobre todo lo vimos en la primera parte, voy a volver porque hoy no lo vimos, pero acá, esta reacción, ¿se acuerdan que vimos? Acá coloco hidrógeno y yodo, acá los tienen, cierta cantidad, 0 de ácido yodhídrico, empieza a ocurrir la reacción, avanza, 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 empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, empieza a subir, hasta que llega un punto, la línea punteada, que llegue al equilibrio químico y estas concentraciones se mantienen constantes. Bueno, acá pueden calcular la concentración de cada uno, plantean el Q y tienen un valor. Pero yo lo que les estoy diciendo, en esta franja, en esta parte de la reacción, cuando todavía no llegué al equilibrio, yo puedo frenarla, o detenerme, o sacar una muestra, y determinar las concentraciones molares de los tres elementos. Y hacer el cálculo como si fuera el Q, el Kc, pero no es Kc, sino que es el Q. Y ustedes me dirán, ¿para qué lo hace? Bueno, porque yo no sé en qué punto del tiempo llego acá. Yo va avanzando la reacción, va avanzando, llega un punto que llego acá, pero si yo supiera de todas las reacciones cuando se llega ahí, sería maga. Entonces, en la práctica, en la experiencia, uno cada tanto toma muestras y analiza, hasta que llego al equilibrio y tenga todas las constantes fijas, todas las concentraciones fijas, ahí puedo decir, estoy calculando la Kc. Esto previo no es Kc, es Q. Así que ahí les presento un nuevo concepto de Q. Q es la misma fórmula matemática que la Kc, pero las concentraciones, y acá lo tienen, no son las del equilibrio, es previo al equilibrio. ¿Y para qué me sirve? Bueno, fíjense, me voy a la filmina esta. Supongamos que tengo una reacción química que sí conozco la Kc, que ahí van a tener ustedes problemas. Y de repente freno la reacción y calculo el Q. Si el Q me coincide con la Kc, ¿yo qué digo? Bueno, ya llegué al equilibrio, ¿sí? Pero me puede pasar que el Q no es igual a la Kc. Por ejemplo, en este caso. Ay, qué voltera que está. Que Q me dio menor a la Kc. ¿Qué significa que Q me dio menor a la Kc? Que este valor es bajo. Entonces, porque este Q es bajo, ¿para qué lado va a ir el equilibrio en ese caso? Va a tender a crecer. aumentar, para llegar al equilibrio, va a tender a aumentar Aumenta este los valor. Los productos. Claro, entonces va a Los ir productos. hacia los productos. Fíjense ustedes cómo pueden llegar a la conclusión de saber para qué lado va a seguir avanzando la reacción. Fíjense, si Q es menor a Kc, el sistema evolucionará hacia la derecha, es decir, aumentarán las concentraciones de los productos y disminuirán la de los reactivos, hasta que el Q se iguale Kc. Ahora, yo estoy en otra reacción, tiro en un reactor, todo, reactivo, producto, bueno, y calculo cuánto hay de cada uno, y me da que el Q, y yo sé el dato de Kc, es más grande. El Q es más grande que el Kc. Hay mucho producto, quiere decir, si da más grande. ¿Hacia dónde va a ir la reacción? ¿Hacia dónde va a evolucionar la reacción? Hacia los Hacia los reactivos. reactivos. Hacia los reactivos. Si tengo mucho producto, se va a ir para este lado. Estos van a bajar, estos van a aumentar, ¿hasta cuándo? Y hasta que el Q se iguala al Al Kc. equilibrio. Y ahí se llega al equilibrio y las concentraciones se mantienen constantes. Entonces, un Eso, buen dato. profe. Sí, perfecto. Eso ocurriría, disculpa que le interrumpa, eso ocurriría solamente cuando la K, la constante, el cociente de reacción sea menor o sea mayor a la Kc. Este último caso, para que vaya para este lado, es mayor. Yo tengo un reactor. Ustedes imagínense, tengo un reactor, un recipiente donde pongo A, B, C y D, todo pongo. Y en un ratito, y tengo el dato de Kc, sé cuál la Kc de esa reacción. Pongo todo y tomo una muestra y analizo. Espero 5 minutos y analizo cuánto hay de cada uno.
sé que las concentraciones molares de los 4 y hago el cociente. No lo llamo Kc, lo llamo Q, porque no sé si estoy en el equilibrio. Y concluyo que es más grande. Q me da 20 y la Kc es 2. Entonces, ¿yo qué digo? Si Q me da grandes, tengo mucha cantidad de C y D. Es decir, que la reacción va a seguir avanzando hasta llegar al equilibrio, bajando la cantidad de C y D y aumentando la cantidad de A y B. Entonces la reacción se desplaza hacia la izquierda, es decir, hacia los reactivos. Si el Q es mayor que la Kc, va hacia los reactivos. Ahora, todo lo contrario, puse mucho A, B, C, de todo, y mido, y obtengo que es chiquito, que Q, me dio el Q, y es menor que la Kc, que sí que tengo poca cantidad de C y D, y la reacción va a ir evolucionando para formar C y D, es decir, que se va a ir para la derecha, dando productos. Yo puedo decir eso, puedo decir hasta para qué lado va a ir la reacción. ¿Se entendió? Eso es lo que dice acá. Entonces, yo les puedo dar un problema que creo que es el que sigue, y ahí lo vamos a ver, y ustedes ahí van a entender el tipo de problema. Por ejemplo, acá. En un recipiente de 3 litros se introducen 0,3 moles de ácido iohídrico, 0,3 moles de hidrógeno, 0,3 moles de yodo, a la temperatura por supuesto que siempre tiene que estar, 490 grados centígrados, si la Kc es 0,02 a esa temperatura. ¿La reacción se encuentra en equilibrio? Y si no lo está, ¿para qué lado se desplazará? Miren el problema. Entonces, ustedes tienen que sacar moles por litro, la concentración molar de cada uno. Entonces, plantean el Q, es la concentración molar de hidrógeno y yodo sobre la del ácido hídrico elevado al cuadrado, porque acá tienen este coeficiente, y entonces acá ponen moles, lo dividen por 3, porque así tienen moles por litro. Moles por litro, hacen este cálculo y les dio 0,25. Es decir, que el Q me dio 0,25. Ahora yo les pregunto, si Kc es 0,02, ¿para dónde se desplazará el equilibrio? Para los productos, porque Q es mayor que el Kc. Hacia los reactivos. Ay, ay, ay. Para allá, Hablaron para dos personas y uno dijo una cosa y otro dijo otra, Fíjense. Lo dije al revés, entonces, No sé, díganme ustedes, el resto, ¿qué opinan? Somos un montón. Y yo digo que está al revés, Bueno, ¿para qué lado decís vos que va? para el reactivo. Para los Para el producto. reactivos. Va a ir Para mí, para los reactivos. Para mí está al lado de los productos, profe, no del reactivo. Fíjense, Por acá, por la allá, cantidad no sé, por de... cualquier lado. Debe haber un 50% que opina una cosa y otro opina lo Para mí inverso. los Pero vamos a reactivos. analizarlo juntos. Sí, los reactivos. ¿No? Ahora, fíjense. Sí, los reactivos. Fíjense, claro, este salto es un valor mayor que la Kc que acá lo tienen, ¿sí? Es decir, que esta parte de acá arriba va a empezar a bajar para que Q sea igual a Kc y llegue al equilibrio, porque todo va a ir al equilibrio. Este Q va a ir evolucionando hasta llegar al equilibrio, porque la reacción va a ir hacia el equilibrio a esa temperatura. Si a esa temperatura Kc es 0,02, el sistema va a ir bajando este valor. ¿Y cómo baja ese 0,25 para llegar a 0,02? Bajando la cantidad de productos. Entonces, ¿cómo lo hace? Yendo hacia los reactivos. Así que el sistema va a evolucionar hacia la izquierda, hacia los reactivos. Así que el que dijo producto al revés. Pero esto no se preocupen porque es así. Es hasta que se pongan cancheros, es muy sencillo. Después lo analizan en casa y van a ver que es así. Bueno, ahora vamos a hablar... profe. No, sí, no se preocupen porque yo por eso pregunté y quería que lo digan porque siempre pasa lo mismo. Unos dicen una cosa y otros dicen la otra. Pero es hasta que se ponen canchero con el concepto. Ahora vamos a ver 3 tipos de casos de cálculos de que pueden llegar a tener 3 tipos de problemas diferentes de cálculos con Kc. Le pusimos caso 1, caso 2, caso 3, pero bueno, no es que uno se llame caso 1, sino que bueno, es para ordenar un poquito el estudio, ¿no? Los datos que van a tener en uno de los casos son las concentraciones o moles en el equilibrio, y simplemente les voy a pedir la constante de equilibrio como pregunta, y este sería el problema más sencillo, el caso 1.
y como el que tiene hay un problema, ¿no? Un recipiente de 5 litros, se hallan en el equilibrio tantos moles del pentóxido, el pentacloruro de fósforo, ahí está, 0,0282 tricloruro de fósforo y 1,283 moles de cloro. Calcular Kc, la ecuación por supuesto tiene que estar, ahí la tienen, está balanceada, fíjense, no tiene coeficiente estequiométrico. Estos son los moles que hay en el equilibrio, pero ustedes tienen 5 litros en el recipiente, así que para saber la concentración molar, porque siempre en la Kc va concentración molar, se los dije varias veces, moles por litro. Así que lo primero que tienen que hacer, escuchen esto que les digo, lo primero que tienen que hacer cuando tienen estos problemas, cualquiera, ya sea el caso 1, caso 2, caso 3, primero pasar todo a litro, moles por litro, me hacen la concentración molar. Entonces ahí ya después pueden entrar a la Kc o salir de la Kc, utilizar la Kc sin ningún problema. No pueden poner en la Kc 1,178, tienen que poner los moles por litro, así que lo dividen por los 5 litros del recipiente y ahí tienen la concentración molar. Así que calcularon la concentración molar de las 3 especies en el equilibrio, piqui, plantean Kc, plan, hacen la ecuación matemática, listo, ahí tienen el resultado. Clarita la cuenta. Clarita la cuenta, bueno, hacen con la calculadora y así de sencillo. Es sencillo este problema, ¿sí? Me voy al otro caso. Caso 2. Tienen como dato concentraciones iniciales, o sea, cuánto puse en el reactor de alguno de los componentes, y después tienen al menos la concentración de una especie en el equilibrio, al menos una le tengo que dar. En el equilibrio se halló tantos moles de tal elemento. Y después les puedo preguntar el resto de las concentraciones en el equilibrio y la constante, la Kc, que tengo que pedir. Así que este ya es un poquito más complicado y vamos a plantear un problema. En un recipiente de 10 litros, normalmente no estoy en 1 litro, sino estoy en 10 litros, se introducen en la mezcla 4 moles de nitrógeno, 12 moles de hidrógeno, y en el equilibrio, miren lo que encontré, 0,92 moles de amoníaco. Así que les pregunto, ¿cuáles son las concentraciones de nitrógeno e hidrógeno en el equilibrio? Y por supuesto la Kc. Vamos a la ecuación, que por supuesto está presentada ya en el problema de esta manera. Así que acá tenemos una situación inicial primero, unos moles iniciales. Tengo 4 moles de nitrógeno, hecho por el problema, dicho por 12 de nitrógeno, pero nada de amoníaco. A ver si ya lo pasé a moles. Sí, por supuesto. Lo primero que hago es dividirlo por la concentración. A moles no, a volumen, quise decir. La concentración inicial, lo que hago es los 4 moles iniciales los divido por el volumen del recipiente, ya tengo moles por litro, y acá tengo también moles por litro, y por supuesto acá no tengo nada. Esa es la concentración inicial. Bien, ahora, yo les pregunto, ¿para qué lado va a ir la reacción? Es una pregunta obvia esta que les voy a decir. ¿Para qué lado va a ir? Hacia los productos, claro. Sí o sí va a ir hacia los productos. ¿Por qué? Porque tengo 0 amoníaco, y acá dice el mismo enunciado que aparece tanta cantidad, 0,92 moles en 10 litros de amoníaco. Es decir, que obviamente algo de nitrógeno, de esta concentración de nitrógeno, va a disminuir. Algo va a disminuir, no sabemos cuánto, pero algo se va a ir y transformar en nitrógeno, en amoníaco. Algo también de hidrógeno se va a disminuir de este 1,2, no sé cuánto, pero va a disminuir, y algo de amoníaco va a aparecer. No sé cuánto, pero algo va a aparecer. A ese algo yo lo voy a llamar X. Es una incógnita que la tengo que averiguar, y la voy a llamar X. ¿Cuánto desaparece de amoníaco? Y bueno, de 0,4 que tenía le voy a poner menos X. Fíjense. Algo lo llamo X. Algo de hidrógeno desaparece también, pero ya no lo llamo X solo, lo voy a llamar 3X. ¿Por qué? Porque va relacionada con la ecuación estequiométrica. Por cada algo o X desaparece de nitrógeno, 3X van a tener que desaparecer de hidrógeno, porque esa es la relación estequiométrica que plantea esta ecuación para el nitrógeno y el hidrógeno. Bueno, ¿cuánto aparece de amoníaco? Lo llamo X, algo, ¿no? Como yo decía,
pero no aparece una X, sino que aparecen dos X porque está relacionada con la reacción. Eso lo tienen que mirar con la reacción. Una vez que planteé las X, bueno, tengo que saber calcularla esa X, y tengo una forma de calcularla porque el mismo problema me dio los datos de amoníaco que hallé. Fíjense que los datos de este tipo de problemas es las concentraciones iniciales, correcto, acá están, y al menos la concentración de una de las especies en el equilibrio, al menos una concentración. En este caso fue la de amoníaco. ¿Qué me dice el problema? Que aparecen 0,92 moles de nitrógeno en los 10 litros. Como acá está todo en concentración molar, yo divido también 0,092 dividido 10, me da esto, 0,092, que son moles por litro. Es decir que esa es la concentración molar del amoníaco en el equilibrio. Despejo, la concentración molar del amoníaco en el equilibrio es igual a 2X, lo paso para acá, despejo, hago 0,092 dividido 2 y me da 0,046. Ya tengo el valor de X, así que me voy a ir acá, y me voy a ir acá, y obtengo la respuesta que necesito. 0,04 menos X, me da esto, acá tengo la concentración molar en el equilibrio del nitrógeno, que es una de las preguntas. Acá hice 3 por 0,042, me dio esto, así que 1,2 menos esto me da esto. Es cuestión, agarran la calculadora y la calculan. Y entonces, en naranjita o rojito, tienen los... Chicos, apaguen los micrófonos que se escucha un ruido. Tienen las concentraciones molares de las tres especies en el equilibrio. ¿Cómo calculo Kc? Fácil. Expresión matemática del Kc, ahí la tienen, ya tienen los resultados, lo elevan al cuadrado o al cubo, de acuerdo a quien sea, el nitrógeno, el amoníaco al cuadrado y el hidrógeno al cubo, y tienen el resultado de Kc a esa temperatura. ¿Se entendió? Sí, sí. Por mi parte sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí, está claro. Después mírenlo. O sea, ustedes primero se tienen que plantear para qué lado va el equilibrio, si para allá o para allá, de acuerdo a los datos que tengan. En este caso, por supuesto, al no tener nada de producto, sí o sí va para allá. Entonces, si va para allá, bueno, algo de esto va a disminuir, porque algo pasó para este lado, así que lo llamo 0,4 menos X. Algo de esto va a disminuir, entonces lo que tenía menos 3X, y algo va a aparecer, como tengo 2 acá, 2X. Y ahí ya planteé las X. Ahora lo vamos a hacer de vuelta. Caso 3. En este caso tenemos las concentraciones iniciales de todas las especies y tengo como dato la constante de equilibrio. Y les preguntamos cuál es las concentraciones de todas las especies en el equilibrio. Las concentraciones molares. En un recipiente de 250 mililitros, otra vez no estoy en litro, eso presten atención, es fundamental, Se introducen 3 gramos, bueno, acá ni siquiera tengo los moles, así que tengo que calcular los pesos moleculares, 3 gramos del pentacloruro de fósforo, y se establece el equilibrio. Sabiendo que la Kc a esa temperatura es 0,48, díganme cuáles son las concentraciones molares de las otras especies en el equilibrio. Bueno, entonces, obviamente acá está la reacción. Parto de un solo reactivo y se transformó en 2 productos. Vamos primero a pasarlo a moles. Puse 3 gramos, este es el peso molecular del pentacloruro de fósforo, así que puse estos moles. Esos son los moles iniciales y nada de estos, por supuesto. Ahora lo voy a pasar a concentración molar, es decir, que lo divido, si esto es 250 mililitros, 0,25. Y eso me va a dar en litros. Acá tengo los moles dividido estos litros, y acá tengo 0,057 concentración molar. Ya tengo los moles por litro, siempre hagan esto primero. Esta es la concentración, este es el estado inicial de la reacción. 0,057 moles por litro del pentacloruro de fósforo y nada de los otros dos componentes. Ahora recién empiezo a hacer el problema. Bien. Tengo como dato la Kc, y yo les pregunto las concentraciones en el equilibrio de las especies, de todas las especies, porque hasta de esta tengo que calcular. Bueno, les pregunto, ¿para qué lado va a ir la reacción? Para los productos. Hacia los productos. Para los productos otra vez, fácilmente ustedes ven que es para este lado. Entonces, tengo esta concentración inicial,
Y algo que voy a llamar X va a ir para allá. Así que ya 0,057 menos X, porque esta reacción no tiene ningún coeficiente acá adelante, así que es fácil. Algo de esto aparece, algo de esto aparece, así que puedo poner XX, ¿sí? ¿Está? Ahora bien. Sí, profe, sí. Como dato, el único dato, acá no tengo, como en el problema anterior, la concentración de una de las tres especies. Entonces yo enseguida despejo X y calculo todo. No tengo ese dato. El único dato que tengo es el caso 3, por eso es otro caso, es el dato de la KC, que es 0,48. Entonces, no me queda otra que ir a la KC para poder sacar cuánto vale esa X y poder saber así las concentraciones en el equilibrio de las tres especies. Entonces, planteo la X, este es el planteo general, y pongo las X. Tiki, tiki, tiki. Esta X por X, no me queda otra que es X ¿qué? ¿Al cuadrado? Muy bien. ¿Le resulta familiar? Y bueno, algunos, por ejemplo, de informática, por ahí esto le resultará más familiar, otro no tanto. Esto ya es más matemática. ¿Qué hice yo acá? Bueno, esto puse X al cuadrado, que es este. Esto, con el paréntesis que está acá, lo llevé para acá arriba. Y después pasé menos X al cuadrado para acá y me quedó 0. 0 es igual a esto. Entonces, hago distributiva, 0,48 por 0,057 y 0,48 menos X. Y me queda esta ecuación. ¿Les resulta familiar? Una cuadrática. Una cuadrática. Una función cuadrática. ¿Cómo se reemplaza? ¿Cómo se calcula? Con la resolvente de Bhaskara. Con la fórmula del resolvente. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado. Muy bien, muy bien. Se sonó medio feucho así con un... pero se entendió, ahí la tienen. Menos B, A es el X al cuadrado, en este caso es menos 1. B es X solo, así que es menos 48, y C 0,027, así que reemplaza menos B más menos raíz cuadrada del cuadrado, menos 4 por A por C, sobre 2A. Las calculadoras científicas lo hacen, muchos de ustedes tendrán, y pueden hacerlo. Yo hice un videíto, ya lo tengo hecho del año pasado, donde les explico cómo usar la calculadora científica, se los voy a subir. Entonces, todos los pasos, por lo menos lo hice con la mía, ustedes después buscan con la suya. Depende del modelo, profe. Depende del modelo, pero bueno, van a buscar más o menos la función. No sé qué, no me acuerdo cuál es el número del modelo que lo hace, pero sí están. Se los subo y lo miran, está hecho con mi calculadora. Entonces, después, este tipo de fórmulas, de ecuación, como tienen más menos, una vez lo hacen con el más, otra vez lo hacen con el menos, les da dos resultados. Para este caso yo obtuve 2x, una menos 0,53 y otra menos 0,05. Lo que ustedes tienen que saber es que esas dos x que van a recibir como respuesta, una es ilógica, una no tiene lógica con el problema, así que la van a descartar. ¿Sí? ¿Cuál es ilógica en esta? No se puede tener una concentración negativa, ¿no? Es negativa, porque no puede haber una concentración negativa. Así que si tienen un negativo, ese es ilógico, piqui, no lo tengo que tener en cuenta. La otra es la que tengo que usar como X. Y a veces cuando le da las dos positivas, que puede pasar, es más grande que la concentración inicial. Puede ser que sea más grande que 0,057, poner para este problema. Entonces no puede ser tampoco, no es lógico. O sea, siempre uno de los dos X que le dé el problema, esta ecuación, al resolverla, no tiene coherencia con el problema. Entonces, la rechazan. Si hay una positiva y negativa, rechazan la negativa. Así que ya sabiendo cuánto vale X, no hacemos más que responder. Por supuesto acá es directamente, acá se lo restan, y ahí tienen los resultados. Y ahí tienen la respuesta del tercer caso. No, esperen. Ok, profe. Bueno, terminé con los tres casos. Esperen un poquito acá. Yo tendría para darles un ratito más. ¿Ustedes se pueden quedar o tienen otra cosa? ¿Tienen clase? Sí, cursamos. Yo me retiro ahora, profe. Varios tenemos álgebra. Comisión 3 y 4 Bueno. tenemos la práctica ahora. Ahora tienen la práctica y media. Bueno, porque quedaría la última parte que es Le Chatelier, pero lo que yo puedo hacer es grabarles un video con la explicación
y ustedes lo pueden verlo después. Dale, profe. Yo me retiro. Dale. Gracias. Recording Bueno, stopped. chicos, ahí detuve la grabación. Yo después subo un tercer videíto, tengan en cuenta eso, un videíto con la última parte del Chatelier. Y si tienen alguna duda, nos consultan. Lo suben a la Perfecto. plataforma ahí de la Sí, misma sí, sí, sí. unidad, profe. Todo vamos a subir a la plataforma. Estamos recién empezando a acomodar la unidad 8. Que va a estar dentro de la misma pestaña que dice unidad 8. Eso mismo. Ok, Eso listo. mismo. Gracias, Lo que profe. pasa es que estamos un poco focalizados con el parcial y no pudimos actualizar la 8, pero ya quédense tranquilos que ya lo tienen. Dale, profe. Muchas gracias. Muy bien, listo. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Gracias. Chao, Una profe. pregunta. Gracias. Sí. El parcial, Pregunte. ¿con cuánto se aprueba? Ay, me mataste. No lo sé. Con 5 nos habían dicho. Aparece en la rúbrica. No te más puedo, de 5 sacan. no te puedo decir porque no lo miré. A y no nosotros quiero nos dijeron que era decirte. con 5 que se aprobaba. Bueno, será así. Porque se No, cuenta no, no. por En la unidad rúbrica aparece. Bueno, de la Aparece en la mírenlo, rúbrica. ahí la todo aparece. mírenlo en la plataforma. Un quilombo. 20% Bueno, de la gracias. facultad, de Sí, una no cosa quiero así. decir una cosa por otra. Por eso no voy a dar esa respuesta. Pero va a ser lo que diga la rúbrica. Ahí en la plataforma. Perfecto. Mayor a 5, dice la rúbrica. Y bueno, listo. Ahí estará. Sí, siempre fue así, pero no quiero decirlo porque llego a decir un número que no es, después me matan. Sí, no hay problema. No se preocupe. Bueno, Lo va a contabilizar por las unidades. O sea, si Entendemos. nosotros tenemos 3 unidades bien hechas, depende de todas las preguntas, de esas 3 unidades que tengamos bien hechas, va a ser el valor de la nota. Pero Claro. dice que con 5, si hicimos, ponerle las 3 primeras unidades bien, y de las últimas 2 nos equivocamos en una pregunta, dice que lo toma por aprobado. bueno. No te sé decir. ¿Y dónde No te viste sé eso? decir. Mayor a 5 te puntúa. Eso fue lo que nos Examen. dijeron en la última presencialidad que tuvimos. Ah, pero De la eso era práctica. presencial. Eso era si El era año examen pasado. presencial. De la última presencialidad de la práctica, que no me acuerdo si fue hace 2 o 3 meses. Por eso. El examen es diferente a que si hubiera sido presencial, ¿sí? Si hubiera sido presencial, por ahí uno puede jugar con otras cosas y ver en un todo, decir, uy, bueno, la de la última unidad no sabe nada. Esto, bueno, es diferente. Ahora eso van a ser 10 preguntas y Lo bueno. que pasa es que son 10 multiple choice. Claro, es más blanco-negro, no hay mucho, Y es no hay mucho complejo. en el ¿no? medio. Pero va a Yo ser hubiera más preferido fácil, 1000 es veces que fuera multiple choice. presencial, no sé ustedes, pero 1000 veces que fuera presencial. Pero bueno, esto es un poco el azar también. Y es el primero, así que estaría más nervioso, creo. Bueno, ¿qué va a ser? Es lo que nos toca, hay que Yo pasar. lo veo medio complicado por el tiempo, más que nada, pero bueno. No, pero 10 preguntas, creo 40 minutos es un La montón. pregunta múltiple choice en sí. No, es un montón. En eso despreocupate, vas a tener tiempo. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos. Bueno. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao, chao.